y que de alguna manera contiene mi visión actual de la Fiscalía, mi visión actual de la situación de seguridad en el Estado, aunque, como saben, y digo, no sé si lo hayan tratado anteriormente, pero como saben, viene una reforma, o está planteada una reforma para separar el área de seguridad pública de la Procuración de Justicia. Entonces, se pretende que la Fiscalía General del Estado se dedique exclusivamente a la Procuración de Justicia, a la investigación y persecución de los delitos. Entonces, sobre esas bases, voy a darles un breve diagnóstico. No quiero tampoco atiborrarlos y llenar de datos y de estadísticas que quizá también ya conocen o ya habrán advertido y leído. Tenemos un diagnóstico y una opinión sobre la problemática actual propiamente que tenemos en la Fiscalía. Como saben, mi trayectoria está basada en el área de litigación, soy abogado postulante, jamás he ocupado un cargo público, y desde la trinchera del abogado postulante, del abogado litigante, del abogado que en muchos casos representa a las víctimas, o en muchos otros casos también represento a los imputados, ejerciendo la defensa, ¿no? la posición de la defensa. Entonces hemos tenido la oportunidad de vivir ya a lo largo de más de 20 años muchas transiciones en la Procuraduría, extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, y ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado. En ese orden de ideas, como saben, tenemos una realidad que no podemos negar, que yo la podría empatar, la podría emparejar, no solo con la situación de inseguridad que se vive en el Estado, que sin duda es muy alta, y la percepción que tiene el ciudadano de a pie, o que tenemos todos, ¿no? que existe una sensación de inseguridad muy alta. Pero yo pondría casi al mismo nivel, o con la misma importancia, o con la misma trascendencia, el tema de la impunidad y la corrupción. Yo creo que ese es el problema más grave que hoy por hoy debemos de atacar, más allá de que el tema de la seguridad, como ustedes saben también, es un tema de prevención del delito, que tiene unos aspectos que no nos corresponde analizar el día de hoy, que dependen de los municipios, de situaciones de educación, de salud, de prevención, etc. Pero enfocándonos exclusivamente en la problemática que yo advierto en la Fiscalía General del Estado, y lo planteo desde la perspectiva que, ahora que fui honrosamente invitado por el gobernador electo para ser uno de los candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, pues ya naturalmente es algo que vengo trabajando desde hace muchos años, desde distintas trincheras, pero ahora me detuve a hacer un análisis de qué es lo que realmente está pasando en la Fiscalía, cuáles son las áreas que más requieren de atención, de modificación, de actualización y de mejoras. En ese orden de ideas, simplemente quisiera poner sobre la mesa que, como saben, a partir de junio de 2016 se venció el plazo de la vacatio legis para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y por ende todos los asuntos o todas las investigaciones que se abrieran con motivo de una denuncia o de una detención en flagrancia en la que tuviera que intervenir el Ministerio Público, todas estas se inician ahora con el nuevo sistema de justicia penal adversarial. No sé qué tan identificados estén con el tema, porque nosotros lo vivimos muy de cerca. Esta reforma es de 2008, y Jalisco, desafortunadamente, por el gobierno de Emilio González Márquez, que él gobernó Jalisco de 2006 a 2012, pues a él le llegó en 2008, y ninguno de los funcionarios de su gobierno se preocuparon o se ocuparon de atender esta reforma, de comenzar
con la búsqueda de recursos, con la capacitación, con la preparación de todas las áreas de gobierno y justicia. Entonces, cuando llega el gobierno de Aristóteles en 2012, literalmente estábamos en cero. Imagínense que teníamos entonces 4 años para capacitar, para preparar, para modificar áreas de trabajo, de ejercicio, de preparación, etcétera. Y literalmente llegamos a mayo de 2016, mayo de 2016, que fue la implementación, sobre todo en el área metropolitana, la implementación del nuevo sistema. Llegamos muy retrasados. Y esto ha tenido un efecto muy, muy claro, muy evidente en la forma en que se están investigando los delitos, en la forma en que se están llevando ante las autoridades jurisdiccionales, y nos encontramos con ministerios públicos, que yo creo que es uno de los talones de Aquiles de esta fiscalía, con ministerios públicos que, intentando hacer el mejor de sus esfuerzos, no todos están debidamente capacitados y con la debida experiencia, porque la capacitación no solo es estudiar, sino hay que generar prácticas, hay que generar cursos, hay que generar sesiones, simulacros, etcétera, ¿no? Entonces, en muchos casos llegaron muchos ministerios públicos, y no es por juzgarlos a ellos directamente, ¿no? Pero sí con una deficiencia en su preparación y en sus habilidades de litigación oral. Y se los digo porque nosotros lo vivimos, lo sufrimos cuando acudíamos a las audiencias de formulación de imputación, a las audiencias en donde se discutían medidas cautelares, y nos encontrábamos con que el Ministerio Público no tenía la preparación, no estaba capacitado, no estaba, voy a utilizar un término coloquial, no estaba fogueado en la litigación oral, ¿no? Entonces, ese sería uno de mis principales diagnósticos de problemática de la Fiscalía. Y todo el mundo habla esto de la capacitación y qué es lo que hay que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es realmente lograr una capacitación seria, profesional, adecuada, constante, ¿no? Simplemente les paso algunos datos. En 2016 se recibieron o se iniciaron 1.640.000 averiguaciones previas o carpetas de investigación, de los cuales 1.373.000 corresponden al sistema acusatorio. Esto representa que son 3.766 denuncias, 76 denuncias al día. Según la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública, en 2017 solo se denunció el 10.4% de los delitos cometidos en el país. Este dato es muy relevante porque en la medida en que nosotros no transmitamos a la ciudadanía una credibilidad de que si son víctimas de un delito y van a perder su tiempo, porque muchos lo consideran como una pérdida de tiempo ir a la fiscalía a presentar una denuncia, dicen, ¿para qué voy a perder mi tiempo yendo a presentar una denuncia si no va a pasar nada? Esa percepción no es una percepción, es una realidad. Es una realidad que el ciudadano vive y sufre, ¿sí? Vive y le cala. Entonces, este es uno de los datos relevantes, insisto, en términos de... Y debemos de cambiar esa visión, no solo con prensa y publicidad y mercadotecnia, se debe de cambiar con resultados, ¿sí? De la cifra que les acabo de dar, solo el 65% de los casos el Ministerio Público inició una averiguación previa a una carpeta de investigación. Es decir, del 10% que se denunció, se convierte en un 100%, solo el 65% se le abrió una investigación. De mayo de 2016 a 2018, en la zona metropolitana de Guadalajara, se presentaron ante la Fiscalía General del Estado 287.153 denuncias y o querellas. Este dato también es muy relevante, no es solo un dato, no es solo una cifra que tenemos en la estadística, sino que si ustedes se dan una vuelta el día que sea a la Fiscalía y conocen las distintas áreas y conocen a los distintos ministerios públicos que están literalmente trabajando en las carpetas de investigación, investigando, están completamente rebasados. No hay forma de cambiar
esa percepción ahorita, porque es una realidad. Y hablo de rebasados, solo doy otro dato. En Jalisco hay 4.5 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. Y si nos comparamos con Chihuahua, que es uno de los estados punteros y que tiene la mejor percepción en ese sentido, ellos tienen 25 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. Eso significa 5 veces más. Entonces, estamos conscientes, y es no vengo a platicarles algo que es completamente real, algo que es evidente. Estamos conscientes de ese déficit. Más adelante entraré en el tema del presupuesto, pero se imaginarán que el tema del presupuesto será algo muy relevante, algo que tenemos que pelear quien quede en el cargo, que tenemos que pelear y que tenemos que luchar para que en realidad se dote de presupuesto a la Fiscalía como lo merece, para poder elevar el número de ministerios públicos. También vamos a platicar un poco de los sueldos, de la capacitación, del equipo. Todo, desafortunadamente, en esos rubros tiene que ver con el presupuesto que se tiene. Hoy por hoy entiendo que son 6.500 millones de pesos que están destinados para la Fiscalía General del Estado, pero imagínense que esa Fiscalía General del Estado ahora va a estar dividida de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía. Entonces, ¿cuánto le van a dejar a la Fiscalía de esos 6.500 y cuánto le van a dejar a la Secretaría? Vamos a tener que trabajar en eso. Bueno, después de platicar sobre este diagnóstico, me gustaría entrar tal cual en el tema de las propuestas, de lo que yo considero que es viable o que es necesario en esta Fiscalía General del Estado de Jalisco. Sin duda, una reestructuración organizacional del personal, cambio de funciones operacionales de los ministerios públicos. A veces se están pisando los talones y luego te encuentras con áreas que están completamente desatendidas, ¿no? Eliminar áreas que entorpecen la investigación de los delitos, como por ejemplo áreas en donde no hay una comunicación constante o interna, y entonces estas áreas solamente entorpecen. Lo que tenemos que ser es efectivos. Hay que mejorar. No quiero que se compare a la Fiscalía con una empresa, pero finalmente los organigramas y las estructuras organizacionales de las empresas y de los organismos se deben de tratar de buscar de qué manera pueden ser más efectivos. Reorganizar las plazas de trabajo. Por ejemplo, una de las áreas, otra vez digo, no es que esté tratando nomás de señalar lo malo de la Fiscalía, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra realidad. Otra de las áreas que está muy deteriorada y muy olvidada es la Policía Investigadora. Y ahora, en el sistema acusatorio adversarial, la Policía Investigadora se convierte en una pieza clave para la investigación de los delitos. Lo era, pero hoy por hoy no solo es uno más de la Fiscalía. Hoy por hoy el Ministerio Público, junto con sus policías investigadores, tiene que salir a la calle a investigar. Luego, otro tema relevante de las propuestas que tenemos en este plan de trabajo es la capacitación y actualización de personal, que ya en algún momento de esa charla lo platiqué. Pero uno de mis ideas, creo yo, más relevantes, por lo menos en mi opinión, humilde opinión, es establecer un consejo técnico que no sea consultivo, sino que sea vinculante. Un consejo técnico que permita generar áreas de capacitación para los ministerios públicos, que permita establecer un servicio profesional de carrera, que permita generar condiciones para generar una identidad de todos los funcionarios que trabajan en la Fiscalía, generar una identidad que realmente se sientan parte. Hoy un problema que nos encontramos es que los ministerios públicos, no sé si lo sabían, pero tienen contrato firmado al 30 de noviembre de este año. Entonces imagínense la sensación que tiene un ministerio público que sabe pues que el 30 de noviembre igual se va a tener que ir. Entonces no hay identidad, no hay identificación, no hay compromiso. Si tú ahorita vas a tratar con ese Ministerio Público algún asunto, no le va a poner atención, ¿no? Entonces este consejo consultivo me parece que es muy relevante. Consejo técnico vinculante, no consultivo, sino que realmente dependa y forme parte de la Fiscalía. Entonces ese es el tema de la capacitación. Implementación de recursos y medios tecnológicos.
Esto significa que hagamos inversiones muy importantes para realmente tener una fiscalía de vanguardia, con tecnología de punta, que haya bases de datos, que haya comunicación interna efectiva, que puedan incluso, por ejemplo, con un correo electrónico notificar a las partes, algo que sucede ya en el Poder Judicial de la Federación y en la Procuraduría General de la República, y en Jalisco no lo hemos implementado. Es increíble que en el 2018 estemos con estas deficiencias. Implementación de células de legalidad, trataré de ser muy breve sobre eso, pero me parece muy importante. Hay que trabajar en las áreas que hoy por hoy tienen mayor índice o mayor advertencia de impunidad y de corrupción, modificar, cambiar a todos los que están en esa área, poner gente que pase muchas pruebas de control de confianza, de capacitación, de conocimientos, y poco a poco generar por áreas, ir limpiando la Fiscalía General del Estado. Y por último, si me permite más un minutito, uno de los temas relevantes es la autonomía institucional. Nosotros creemos que la Fiscalía debe de ser, aunque no independiente, sí autónoma. ¿Sí? Me refiero a no independiente porque en este caso, en este momento, el gobernador electo ha decidido que propone una terna, y entonces, pero sí buscar generar una autonomía institucional, la priorización de los delitos, que es un tema de investigación que vas a decidir cuáles son los de mayor impacto, y poco a poco ir mejorando la situación y la percepción de seguridad. Y por último, nomás muy rápido, el tema de las UMECAS, la unidad de medidas cautelares. Esa unidad de medidas cautelares está muy olvidada, no tiene personal, no tiene equipo, y ellos son los que van a apoyar tanto a ministerios públicos como a jueces para determinar qué medidas cautelares son las pertinentes, son las procedentes, y darles seguimiento. No le corresponde ni al Ministerio Público ni al juez darle seguimiento a las medidas cautelares. Entonces, la UMECA es un tema muy relevante. Vamos ahora a pasar a la ronda de preguntas, tanto del comité, de los miembros del Comité de Participación Social, como de los ciudadanos que nos han enviado algunas interrogantes. Lanzamos que se llama Preguntas, nuestra pregunta, entonces nos sorprendió gratamente la respuesta de la sociedad civil, y tenemos alrededor de 30 preguntas que, por supuesto, por el tiempo no vamos a tener oportunidad de hacerlas todas, claro. Pero yo sí quisiera tomar una de la sociedad para dirigírsela a ti. De hecho, tenían opción de dirigírsela a cada uno de los aspirantes o a todos, y en esta ocasión la dirigieron a ti. Bien. Directamente. Es de Luis Vaca Camargo, y pregunta que, dado que eres el único de los 3 aspirantes que no has tenido experiencia dentro de la Fiscalía, digamos, ya quedó claro que sí como usuario, pero no como dentro de la Fiscalía, claro. ¿Cómo puedes asegurar que tendrás eficacia suficiente y capacidades suficientes para desempeñar cargos si no has estado ahí? Bien, muchas gracias, Anel. Vamos con Jesús, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también tengo algunas preguntas que haremos llegar, entiendo que todas, a cada uno de los integrantes de la terna, preguntas de la sociedad civil que nos han llegado. Yo tengo de Laura Plasencia, de Alberto Valencia Bañuelos, de Alberto Vallardo, también de María Elena Rodríguez Guijosa. En fin, haremos llegar estas preguntas y las incluiremos además todas en nuestro informe. Yo tengo una pregunta puntual, ya que me llamó la atención en tu plan de trabajo que hacías referencia a fortalecer el servicio civil ministerial. Proponías algunas cosas, fue lo que más me gustó de tu plan de trabajo, pero me parece que faltó un poco los cómo. Sí. Puntualmente, ¿conoces cuánto gana un ministerio público? Y la pregunta puntual es, ¿cuánto crees que tendría que ganar un ministerio público para implementar la idea que tienes en tu plan sobre células de legalidad? ¿Cuánto tendría que ganar ese ministerio público? Además, entiendo de la estabilidad laboral que estás proponiendo y de la capacitación profesional que debería tener. Supongo que habrá también algún proceso de selección. En fin, ¿nos podrías hablar puntualmente de
de tu propuesta en términos de política pública institucional en la Fiscalía en ese tema? Gracias. Sí, claro. Qué bien, muchas gracias, Jesús. Yo voy a formular una pregunta, dos preguntas. Una que nos la servía la doctora Nancy García Vázquez, que es integrante del Comité de Participación Social, y a quien la disculpo porque está, a ustedes la disculpo porque está en estos momentos con un compromiso académico fuera de la ciudad. Y la pregunta es la siguiente. Usted propuso un mecanismo denominado cédulas de legalidad. ¿Podría explicar más ampliamente cómo pueden incidir en el control de la corrupción al interior de las instituciones de procuración de justicia? Esa es la pregunta de la colega integrante del CPS. Y mi pregunta va en este sentido. Revisando tu currículo, veo que tú no tienes necesidad de ser fiscal, si tienes una vida académica, una vida. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué quieres ser fiscal general? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las problemáticas? No solo que nos aquejan a los ciudadanos en general, sino hay muchas otras áreas de la sociedad que se ven afectadas con esto. Entonces, yo creo que sin duda deberá atenderse a los fenómenos criminales para el tema de la priorización. Y no significa que no habrá casos en donde ciertos delitos tengan mayor impacto y mayor importancia que otros, ¿sí? Y tampoco significa que vas a dejar en el total olvido aquellos otros delitos que son de menor impacto, pero que también duelen y aquejan y son delitos, ¿no? Pero yo lo planteo esto un poco también con lo que he leído y lo que me he documentado sobre el tema. Planteo esto como medidas de corto y mediano plazo, medidas urgentes. O sea, el tema es que no estamos en una situación de seguridad y justicia mediana. Estamos literalmente en la calle. O sea, estamos literalmente con una situación urgente. Estamos como dicen los médicos, en terapia intensiva, pues, ¿no? Entonces me parece que estas propuestas se plantean como una aspirina urgente, inmediata, pero no que sea la única solución y no que sea la distintiva, sino que me parece que tienes que tomar, cuando tomas el control de una fiscalía como la nuestra, tienes que tomar medidas como esa. Y entonces sí, empezar a atacar y a recibir información y a recibir de especialistas en criminología, de especialistas en seguridad, de especialistas en atención social y por ahí tratar el tema. Entonces, espero que con eso haya dado respuesta. Paso a la segunda, que dice uno de los ciudadanos que hace la pregunta: ¿cómo voy yo a asegurar que vamos a dar resultados a pesar de que yo no tengo experiencia en la procuración de justicia? Yo creo que la figura del fiscal como tal no es necesariamente un tema de experiencia en la función pública. Yo creo que para ocupar el cargo de fiscal general de un estado se tiene que tener sensibilidad sobre los problemas reales de seguridad y de acceso a la justicia, que ese es uno de los datos que estamos también considerando, porque el problema que resiente la gente es que no tienen acceso a la justicia, o sea, porque se pueden pasar días, horas o semanas intentando que el Ministerio Público ordene oficios, integre carpetas de investigación, trabaje en ellas, eventualmente que judicialice, y luego súmenle que tenemos víctimas de delito que además se les pide dinero, ¿no? Entonces imagínense que eso pueda ser una situación muy delicada, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que no se requiere, para asumir el cargo de fiscal general, no creo que se requiera haber tenido experiencia en cargos públicos. Se requiere tener conocimientos naturalmente de derecho penal y sobre todo de sistema acusatorio adversarial, que no sé si lo conocían, pero por ejemplo en Guatemala
se implementó el sistema de justicia penal adversarial en 1994 y conozco muchos abogados guatemaltecos, colegas guatemaltecos, amigos, que me platican que en realidad empezaron a ver resultados a veces hasta 2000, 2002, 2004, o sea, que pudieron pasar 5, 6, 8, 10 años en ver resultados en la reforma. Entonces nosotros tenemos 2 años con la reforma, en Jalisco especialmente veníamos muy retrasados, ¿no? Lamentablemente veníamos muy retrasados, pero pues no nos queda de otra más que ponernos a trabajar y ponernos a capacitar y ponernos a enderezar el barco que está complicado, ¿no? Bueno, pasando a la tercera pregunta, me hacía la pregunta el doctor Jesús Ibarra sobre el servicio civil de carrera. ¿Cómo realmente generar estos beneficios, esta identidad y esta conexidad y conexión de los funcionarios con la institución? Yo creo que sin duda uno de los principales pilares del servicio profesional de carrera, servicio civil de carrera, es que los ministerios públicos y funcionarios de una institución, en este caso de la Fiscalía, tengan una seguridad en el trabajo, como lo que les platico. Hay ministerios públicos que tienen contratos firmados al 30 de noviembre que no saben si van a tener el trabajo el 1 de diciembre. Entonces, ¿qué identidad, qué compromiso, qué conexión van a tener con la institución? Entonces, empezando por asegurarles plazas, ¿sí? Eso es por un lado. Quizá me voy a meter en otro tema, no, pero es lo mismo. Simplemente aquí les pongo cuánto gana un ministerio público en Jalisco, ¿sí? Hoy por hoy, en Jalisco, un ministerio público, agente del ministerio público básico, gana 22,293 pesos. Y pongo la comparativa con Guanajuato, 56,000, con Nuevo León, 54,000, con Colima, 30,000, con Sonora, 25, y bueno, en Tlaxcala, que está por debajo de nosotros, con 12, ¿no? Luego podemos pasar a los ministerios públicos especializados, que aquí en Jalisco ganan 24,858 pesos, o sea, solo 400 pesos más. Y si lo comparamos con Nuevo León, en Nuevo León ganan 81,000 pesos. Entonces yo creo que ahí hay un mensaje muy claro. Algo estamos haciendo mal con el ejercicio de los recursos, con la forma en que estamos remunerando el trabajo del Ministerio Público, porque también debo decirles que no todo está mal en la Fiscalía. También debo decirles que hay gente muy comprometida, hay gente muy trabajadora, hay gente que produce, que trabaja y que se dedica a veces casi todo su día a la función ministerial y ganan 22,000 pesos mensuales. Entonces me parece que sin duda este tema es algo que debemos de enderezar o de mejorar y de mejorar las condiciones. Volviendo al tema del servicio civil de carrera, algo que no se ha planteado que podría ser muy viable y muy útil, generar convenios con instituciones educativas en donde les aseguremos a los funcionarios de la Procuraduría y de la Fiscalía que les aseguremos educación para sus hijos. Por ejemplo, con la UDG, que los hijos que reúnan, claro, ciertos requisitos puedan acceder a estudios directos con la Universidad de Guadalajara, con otras universidades incorporadas, incluso con universidades privadas, ¿no? Entonces, ese tema. Luego, otro tema, para no alargarme tanto, porque creo que el Servicio Civil de Carrera tiene mucho por donde apoyar, temas de salud, temas de recreación. O sea, podemos generar un ambiente en donde el Ministerio Público realmente tenga o le dé gusto ir a trabajar a la Fiscalía. Y sea un honor ser fiscal en el estado de Jalisco. Y me refiero fiscal Ministerio Público, ¿no? Espero que con eso más o menos haya contestado la pregunta. La pregunta 4 se refiere a las células de legalidad. ¿Cómo poder incidir en la mejora, ¿sí?, a través de las células de legalidad? Esto de las células de legalidad tiene algo que ver, un poco está relacionado con la priorización de los delitos o con el fenómeno delictivo. En la Fiscalía hay áreas que como les digo, debo de reconocer, hay áreas que funcionan muy bien, dan unos resultados realmente positivos, sorprendentes y de enorgullecernos, ¿no? Me puedo referir al área de secuestros, ¿no? Ustedes podrán ver que propiamente el Estado no es un Estado que tenga un alto índice en el delito de secuestro, y muchas otras áreas, pero hay otras áreas que ya sea
por cuestiones de falta de personal, por cuestiones de que están rebasados con el número de carpetas de investigación o por cuestiones, puede ser de corrupción o impunidad, que entonces lo que se busca es que con estas células, o y hay quienes les llaman islas de legalidad, se busca limpiar un área, trabajar específicamente en un área de la Fiscalía, dejarla funcionando, dejarla a prueba de balas y luego pasar a otra área de la Fiscalía con estas células de legalidad. Y para ello es muy importante, creo que todo está relacionado, es muy importante este consejo técnico al que me refería anteriormente, porque ese consejo técnico es el que va a diseñar y va a hacer el reclutamiento de estos funcionarios que estarán al cargo o al frente de estas células de legalidad, ¿sí? Entonces me parece que si vamos paso a paso, área por área, generando mejoras y no solo cambiando, no necesariamente tenemos que cambiar al personal de la Fiscalía. Yo creo que, como les digo, hay gente muy valiosa. Podemos más bien comprometerlos, poner controles, mejorarles sus condiciones de trabajo y, por tanto, no quiero decir que de un plumazo o simplemente porque lo digo yo, vamos a tener una procuración de justicia al 100%, ¿no? Simplemente porque buscamos que se comprometan los funcionarios de la Fiscalía y buscamos generar controles y buscamos generar también sanciones para quien no cumpla con sus metas o para quien viole la ley. He participado o he tratado de estar activo en la medida de lo posible y en la medida de mis conocimientos y capacidades para fortalecer la seguridad y la justicia en nuestro estado, desde la universidad, desde los colegios, desde la propia Fiscalía, etcétera, o la Procuraduría en su momento. Siempre me ha interesado buscar un área en donde pueda incidir. Y hoy por hoy se me está presentando la oportunidad de la invitación por parte del gobernador para formar parte de esta terna, y creo, literalmente lo digo, que es cuando te llega o cuando te toca, pues hay que atorarle, hay que poner el pecho. Y entonces esa es la razón por la que decidí aceptar formar parte de la terna. Le agradecemos altamente en nombre del Comité de Participación Social de Temas de Corrupción de Años. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.